Prepárense para una saga de poder, traición y una astucia tan fría como el hielo de las estepas. ¿Qué sucede cuando un rey legendario, un guerrero que ha sangrado por su corona y su pueblo, es derrocado por la fuerza bruta y la arrogancia de un usurpador? ¿Se rinde? ¿Se desvanece en las sombras del olvido? No siempre. Hoy conocerán la historia de Rajan, el viejo tigre de Bengala, un monarca de rayas cuyo rugido alguna vez hizo temblar la jungla entera. Lo perdió todo, su territorio, su harén, su orgullo, arrojado a la miseria por un joven rival sin escrúpulos. Muchos lo dieron por muerto, un eco de glorias pasadas. Pero Rajan no había dicho su última palabra, porque en el crepúsculo de su vida, este viejo titán preparó una última cazada, una cacería que no buscaba alimento, sino justicia, una cacería que se convertiría en una lección mortal para aquel que osó desafiarlo. ¿Puede la sabiduría acumulada de una vida de batallas superar la ferocidad ciega de la juventud? La respuesta, amigos míos, es tan escalofriante como la mirada de un tigre al acecho. Antes de adentrarnos en la oscuridad de esta venganza felina, permítanme un instante historias como la de Rajan, que nos muestran la indomable voluntad de un espíritu que se niega a ser quebrado, que nos revelan la inteligencia estratégica oculta tras la furia aparente, son el alma misma de furia animal. Si sienten esa punzada de admiración por la resiliencia, si les intriga la mente calculadora de un depredador legendario llevado al límite, entonces, sin duda, este es su territorio. Un simple clic en suscribirse y en la vital campanita es su declaración de que quieren más de estas crónicas que desafían lo ordinario. No es una petición, es un pacto entre exploradores de lo salvaje. Juntos descubriremos los secretos más profundos y las batallas más épicas. Ahora regresemos a la jungla, porque la última cacería de Rajan está a punto de comenzar y su eco resonará para siempre. En las densas y húmedas junglas de la India, donde los árboles de sal se entrelazan formando un laberinto verde y el aire vibra con los sonidos de miles de criaturas, Rajan había reinado durante casi una década. Era un tigre de Bengala de proporciones magníficas, sus rayas negras como el carbón contrastando con un pelaje de un naranja intenso y profundo. Sus ojos, de un ámbar penetrante, reflejaban una inteligencia aguda y la autoridad incuestionable de un soberano. Cada músculo de su cuerpo era un testimonio de poder y gracia letal. Bajo su dominio, su territorio había sido próspero y relativamente estable. Conocía cada sendero, cada pozo de agua, cada escondite de sus presas favoritas, ciervos chitales, sambares, jabalíes. Las hembras de su harén lo respetaban y los cachorros que había engendrado eran la promesa de la continuación de su linaje real. Pero el tiempo, ese ladrón implacable, había comenzado a dejar su marca en el viejo rey. Su pelaje, aunque aún majestuoso, había perdido parte de su brillo juvenil. Sus movimientos, aunque todavía poderosos, ya no poseían la explosiva rapidez de antaño. Y en sus ojos, a veces, se vislumbraba una sombra de cansancio, la fatiga de años de lucha constante por mantener su corona. Y la jungla, siempre atenta, siempre esperando una señal de debilidad, no tardó en presentar un nuevo retador. Su nombre era Kael, un macho joven, en la flor de su fuerza, con una ambición tan vasta como el propio territorio de Rajan. Kael era la personificación de la brutalidad juvenil, más grande, más rápido y sobre todo más despiadado que el viejo rey. Había estado observando a Rajan desde las sombras durante meses, midiendo su fuerza declinante, esperando el momento oportuno para lanzar su desafío. Ese momento llegó en una tarde sofocante, después de una cacería particularmente ardua, en la que Rajan había logrado derribar un gran sambar. Mientras el viejo tigre descansaba, recuperando el aliento antes de reclamar su porción, Kael emergió de la espesura.
No hubo advertencia, no hubo rituales de desafío, solo un rugido ensordecedor y una carga brutal. Rajan, sorprendido y aún fatigado, se defendió con la valentía de un león, o en este caso, de un tigre legendario. La lucha fue titánica, un torbellino de garras, colmillos y rugidos que hicieron temblar la jungla. El viejo rey usó toda su experiencia, cada truco aprendido en una vida de combates. Logró infligir heridas profundas a Kael, rasgando su flanco, mordiendo su hombro. Por un momento, pareció que la sabiduría y el coraje del viejo monarca prevalecerían, pero la juventud implacable y la fuerza bruta de Kael eran demasiado. El joven tigre, ignorando sus propias heridas, presionó el ataque con una ferocidad salvaje. Un zarpazo particularmente vicioso alcanzó el ojo izquierdo de Rajan, cegándolo parcialmente y haciéndolo retroceder con un rugido de dolor y sorpresa. Ese fue el principio del fin. Kael aprovechó la apertura. Se abalanzó sobre el viejo rey y después de una breve y sangrienta refriega, lo sometió. La derrota fue absoluta. Rajan yacía en el suelo ensangrentado, jadeando, su cuerpo un mapa de nuevas y dolorosas heridas. Kael se irguió sobre él, su pecho subiendo y bajando con la excitación de la victoria, y emitió un rugido triunfal que proclamó el inicio de un nuevo reinado, un reinado de terror y brutalidad. Pero la humillación de Rajan no terminó con la derrota física. Kael, en un acto de crueldad suprema, no lo mató, lo exilió. Con la ayuda de un par de machos jóvenes que rápidamente se aliaron con el nuevo poder, hostigaron al viejo rey, mordiéndolo, empujándolo, hasta que lo expulsaron de las tierras que habían sido suyas durante tanto tiempo. Lo arrojaron a los límites del territorio, a las zonas más pobres empresas, a un futuro de soledad, hambre y una muerte lenta y miserable. Las hembras del antiguo harén de Rajan observaron en silencio, algunas con miedo, otras quizás con una secreta esperanza de que el nuevo líder fuera fuerte. Qué equivocadas estaban. Rajan, con el cuerpo y el espíritu destrozados, se arrastró hacia lo desconocido. Cada paso era una agonía. Su ojo herido apenas podía ver, su cuerpo entero dolía, pero lo que más le quemaba era la humillación, la traición, la pérdida de todo lo que había amado y protegido. El rey había caído, y la jungla, indiferente, parecía seguir su curso. Los meses que siguieron fueron una prueba de supervivencia que habría quebrado a cualquier otro. Rajan, ciego de un ojo, cojeando por las heridas mal curadas, luchaba cada día por encontrar alimento. Las presas fáciles escaseaban en aquellas tierras marginales. Tuvo que aprender a cazar de nuevo, a usar su astucia más que su fuerza declinante. Se alimentaba de carroña cuando la encontraba, de pequeños animales que lograba atrapar con dificultad. Pasó hambre, pasó frío, pasó una soledad tan profunda que a veces sentía que su propia alma se congelaba. Muchas veces, al borde del colapso, la idea de rendirse, de dejarse morir, lo tentó. ¿Para qué seguir luchando? Su tiempo había pasado. Su reinado había terminado, pero entonces recordaba el rugido arrogante de Kael, recordaba la mirada de miedo en las hembras, recordaba la sangre en su propio pelaje, y una chispa, una brasa terca y furiosa, se encendía en lo más profundo de su ser. No terminaría así, no como una víctima olvidada. Si iba a morir, moriría como un rey, y se llevaría a su usurpador con él, o al menos le enseñaría una lección que la jungla jamás olvidaría. Y así, en la oscuridad de su exilio, en la agonía de su declive, nació un nuevo propósito. No la recuperación de su trono, eso ya no le importaba tanto, sino la venganza. Una venganza fría, calculada, que sería su última obra maestra, su último rugido desafiante contra el destino. Rajan comenzó a prepararse. Ya no cazaba solo para sobrevivir, cazaba para recuperar fuerzas, para afilar sus instintos, para estudiar.
Aunque su cuerpo estaba envejecido, su mente, alimentada por la sed de retribución, se volvió más aguda que nunca. Observaba a Kael desde la distancia, infiltrándose en los bordes de su antiguo territorio como un fantasma. Veía la brutalidad del nuevo rey, su incompetencia en la caza, el miedo que infundía en la manada. Veía cómo el territorio que él tanto había cuidado comenzaba a decaer bajo el liderazgo inepto y tiránico de Kael. Y Rajan sonrió, una sonrisa terrible, sin alegría, la sonrisa de un depredador que ha encontrado la debilidad de su presa. Kael, en su arrogancia, había cometido un error fatal: subestimar la inteligencia y la voluntad de un viejo rey herido. Creía que Rajan era historia, un recuerdo patético. No sabía que estaba alimentando a la misma bestia que un día lo devoraría. El plan de Rajan comenzó a tomar forma, no como una carga furiosa, sino como una partida de ajedrez mortal. Sabía que no podía enfrentarse a Kael en una lucha directa de fuerza contra fuerza. Su cuerpo ya no se lo permitiría. Necesitaba usar su cerebro, su conocimiento de la jungla y la propia arrogancia de Kael en su contra. Su última cacería no sería por un ciervo o un jabalí. Su presa sería el propio Kael, y el trofeo sería la lección que le impartiría, una lección escrita con garras, colmillos y una astucia legendaria. Comenzó a manipular el entorno, sutilmente, desviando pequeños arroyos para cambiar los patrones de movimiento de las presas, alejándolas de las zonas de caza favoritas de Kael, dejando rastros falsos que llevaban a Kael a emboscadas infructuosas, agotando su energía y su paciencia, creando pequeñas perturbaciones en los límites del territorio que obligaban a Kael a patrullar constantemente, desgastándolo. Era una guerra de guerrillas, una guerra psicológica librada por un solo tigre contra un tirano y su incipiente reinado. Kael, aunque frustrado por la escasez de presas y los extraños sucesos, era demasiado arrogante para ver la mano invisible que movía los hilos. Lo atribuía a la mala suerte, a la incompetencia de sus subordinados, a cualquier cosa menos a la posibilidad de que el viejo rey, al que había humillado y exiliado, estuviera orquestando su caída. Y eso era exactamente lo que Rajan quería: que su enemigo se sintiera seguro, invencible, ciego a la tormenta que se estaba gestando. El viejo tigre eligió el escenario para su acto final con el cuidado de un director de teatro preparando su obra maestra. Era un desfiladero estrecho, con paredes altas y una única entrada y salida, un lugar que Rajan conocía como la palma de su pata, lleno de escondites y rutas de escape que solo él sabía. Y en el centro de este desfiladero había un enorme árbol caído, un obstáculo natural perfecto. La trampa estaba lista. El actor principal, Kael, aún no lo sabía, pero su papel en esta obra ya estaba escrito. Y el desenlace sería una lección que resonaría por toda la jungla. Una lección sobre cómo un viejo rey, incluso en el umbral de la muerte, puede rugir una última vez y cambiar el destino. La última cacería de Rajan estaba a punto de comenzar, y la jungla entera contendría la respiración para presenciar la lección mortal que estaba a punto de impartir. No se atrevan a moverse, porque lo que sigue es la definición pura de una venganza legendaria. La tensión en la jungla era tan espesa que se podía cortar con una garra. Rajan, el viejo rey tigre, el monarca exiliado y dado por muerto, había tejido pacientemente su red de venganza. Kael, el joven usurpador, brutal y arrogante, caminaba ciegamente hacia una trampa diseñada por una mente maestra forjada en el dolor y la sabiduría de innumerables batallas. El escenario estaba listo en el desfiladero de las sombras. La última cacería de Rajan no era por sustento, era por legado, era para impartir una lección que quedaría grabada a fuego en la memoria de la jungla. ¿Podría un viejo guerrero, con un cuerpo marcado por el tiempo y la traición, superar la fuerza explosiva de la juventud?
La respuesta, amigos míos, no reside solo en la fuerza, sino en la astucia más depurada y en una voluntad de hierro capaz de mover el mismísimo destino. Para atraer a Kael al desfiladero, Rajan usó el cebo más simple y, a la vez, el más efectivo, su propio olor, mezclado con el de una presa recién cazada. Dejó los restos de un pequeño ciervo que había logrado atrapar cerca de la entrada del desfiladero, un señuelo obvio, casi insultante en su simplicidad. Sabía que la arrogancia de Kael y su hambre creciente, gracias al sabotaje previo de Rajan, lo harían investigar. Y lo más importante, Rajan dejó un rastro claro, como si un tigre viejo y descuidado hubiera arrastrado su presa hacia el interior del desfiladero. Un rastro que Kael, en su soberbia, interpretaría como una invitación a una comida fácil y quizás a un último y humillante encuentro con el fantasma de su predecesor. Kael, tal como Rajan había previsto, encontró los restos del ciervo y el rastro que se adentraba en el desfiladero. Una sonrisa cruel se dibujó en sus fauces. El viejo idiota. Finalmente había cometido un error fatal. Seguramente Rajan estaba débil, moribundo, tratando de disfrutar de una última comida en paz. Kael decidió que no solo se quedaría con la presa, sino que también le daría el golpe de gracia al viejo tigre, poniendo fin a cualquier susurro de su posible regreso. Con un rugido de confianza, se adentró en el estrecho pasaje rocoso, seguido a una distancia prudencial por dos de sus lugartenientes más jóvenes y fieles, ansiosos por presenciar la caída final del antiguo rey. No sabían que estaban entrando directamente en la boca del lobo, o en este caso, en la trampa del tigre más astuto de la India. Rajan esperaba, oculto en una grieta profunda entre las rocas, en la parte más estrecha del desfiladero, justo después del enorme árbol caído que bloqueaba parcialmente el paso. Estaba completamente inmóvil, su pelaje rayado confundiéndose perfectamente con las sombras y la vegetación. Su único ojo sano observaba la entrada del desfiladero con una paciencia infinita. Podía oír a Kael acercándose, sus pasos pesados y confiados resonando en las paredes de roca. Cuando Kael y sus dos seguidores llegaron al árbol caído, tuvieron que reducir la velocidad, agachándose para pasar por debajo o saltando con cuidado por encima. Ese era el momento que Rajan había calculado, el momento de máxima vulnerabilidad, donde la atención de Kael estaría dividida y su movilidad restringida. Con un rugido que pareció surgir de las entrañas de la tierra, un sonido que no era de un viejo tigre moribundo, sino de un demonio vengador, Rajan se lanzó. Pero no atacó a Kael directamente, su objetivo eran los dos seguidores. Con una velocidad y una precisión que desmentían su edad y sus heridas, se abalanzó sobre el primero de los jóvenes tigres que intentaba cruzar el árbol caído, mordiéndolo profundamente en el cuello y arrojándolo con una fuerza brutal contra la pared del desfiladero. El joven tigre cayó con un chillido ahogado, fuera de combate instantáneamente. El segundo seguidor, sorprendido y aterrorizado, intentó retroceder, pero Rajan ya estaba sobre él. Un zarpazo de sus enormes patas delanteras, armado con garras como cuchillas de acero, le abrió el flanco. El tigre joven rodó por el suelo, aullando de dolor, demasiado herido para continuar la lucha. Todo había ocurrido en cuestión de segundos. Kael, que había estado al frente, se giró justo a tiempo para ver a sus dos lugartenientes neutralizados con una eficiencia aterradora. Y frente a él, bloqueando su única ruta de escape, estaba Rajan. El viejo tigre ya no parecía viejo. El dolor, la cojera, el cansancio, todo había desaparecido, reemplazado por una energía primigenia, una furia fría y concentrada que emanaba de él en oleadas. Su único ojo sano brillaba con una luz implacable. Sus labios estaban retirados en un gruñido silencioso que mostraba sus formidables caninos. No era el fantasma que Kael esperaba encontrar. Era la personificación de la muerte misma.
Kael, aunque momentáneamente desconcertado por la ferocidad y la rapidez del ataque de Rajan, era joven y poderoso. Su arrogancia se transformó en una rabia ciega. Este viejo decrépito no iba a humillarlo, lo mataría aquí y ahora, y se lanzó al ataque. Pero Rajan estaba preparado. Esta no era la misma lucha que habían tenido meses atrás. Ahora, Rajan estaba en su terreno, en una trampa que él mismo había diseñado. Y no lucharía con fuerza bruta, lucharía con inteligencia. Cuando Kael cargó, Rajan no lo enfrentó directamente. Se deslizó hacia un lado, usando el tronco del árbol caído como cobertura, y mientras Kael pasaba de largo, con sus garras buscando alcanzarlo, Rajan giró y mordió una de las patas traseras de Kael, con la misma técnica que había usado en su propia derrota, pero esta vez con la intención de lisiar. Kael rugió de dolor y sorpresa, tropezando. Intentó girarse para enfrentar a Rajan, pero el viejo tigre ya no estaba allí. Se había movido de nuevo, usando las sombras y las rocas del desfiladero como si fueran extensiones de su propio cuerpo. Comenzó una danza mortal. Kael, furioso y cada vez más frustrado, cargaba una y otra vez, pero Rajan, con su ojo único anticipando cada movimiento, lo esquivaba, lo eludía, apareciendo y desapareciendo entre las rocas, lanzando ataques rápidos y precisos a los flancos y las patas de Kael, debilitándolo poco a poco, minando su fuerza, quebrando su espíritu. Era una clase magistral de guerrilla felina. Rajan no necesitaba igualar la fuerza de Kael, solo necesitaba ser más inteligente, más paciente, más preciso, y lo era. Conocía cada saliente, cada grieta, cada sombra de aquel desfiladero. Era su arena, y Kael era el gladiador condenado. La lucha se prolongó. Kael estaba cada vez más exhausto, sus movimientos más lentos, su pelaje manchado con su propia sangre. Las heridas que Rajan le infligía no eran mortales por sí mismas, pero eran acumulativas, dolorosas, humillantes. El joven usurpador, que había basado toda su vida en su poderío físico, se encontraba superado por la astucia y la experiencia de un enemigo que se negaba a caer. Finalmente, Kael cometió un error. En una carga desesperada, resbaló en unas piedras sueltas y cayó de costado, exponiendo su vientre vulnerable por una fracción de segundo. Rajan no desaprovechó la oportunidad. Se lanzó sobre Kael. No con un mordisco rápido, sino con todo el peso de su cuerpo, inmovilizándolo contra el suelo. Y por primera vez desde que comenzó la confrontación final, sus ojos se encontraron, el ojo único y ardiente de Rajan, clavado en los ojos, ahora llenos de pánico y derrota de Kael. No hubo un rugido de triunfo por parte de Rajan, solo un gruñido bajo, profundo, que vibró en el pecho de Kael como el preludio de una sentencia. Y entonces Rajan habló, no con palabras, sino con acción. Con una precisión aterradora, sus fauces se cerraron, no sobre la garganta de Kael para un final rápido, sino sobre uno de los hombros del joven tigre, mordiendo profundamente, triturando músculo y tendón, pero sin romper el hueso principal. Un dolor agudo e insoportable recorrió el cuerpo de Kael y un aullido de pura agonía escapó de sus pulmones. Rajan lo soltó y retrocedió unos pasos, observando a Kael intentar levantarse, solo para caer de nuevo, su hombro ahora inútil, su capacidad para cazar y luchar gravemente comprometida. Esa era la lección mortal. Rajan no había venido a matar a Kael, al menos no de la forma tradicional. Había venido a quebrarlo, a humillarlo, a quitarle lo que Kael más valoraba, su fuerza, su poder, su capacidad para reinar por la brutalidad. Lo había convertido en un lisiado, en una sombra de lo que fue, en un recordatorio viviente para toda la jungla de que nunca se debe subestimar la sabiduría y la furia de un viejo rey. Dejó a Kael allí, gimiendo de dolor y derrota en el fondo del desfiladero, junto a los cuerpos de sus seguidores. Rajan no le dirigió una segunda mirada.
Se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la salida del desfiladero, su cuerpo cansado pero su espíritu, de alguna manera extraña y terrible, en paz. Su última cacería había terminado. La lección había sido impartida. Rajan no regresó para reclamar el liderazgo de su antigua manada. Sabía que su tiempo como rey había pasado, pero su leyenda, la leyenda del viejo tigre que regresó del exilio para impartir una lección mortal a su usurpador, se extendió por toda la jungla como un incendio. Los otros animales hablaban en susurros de su astucia, de su paciencia, de la frialdad aterradora de su venganza. Kyle, si sobrevivió a sus heridas, lo cual era dudoso sin la protección de una manada y con una discapacidad tan severa, nunca más volvería a ser una amenaza. Rajan se retiró a las profundidades más solitarias de la jungla, viviendo sus últimos días en una dignidad silenciosa. Quizás encontró la paz que tanto le había sido arrebatada, o quizás simplemente esperó, como el viejo guerrero que era, el llamado final de la selva que había sido su vida, su reino y al final el escenario de su más grande y terrible lección. La historia de Ryan es un recordatorio escalofriante de que en el mundo de furia animal, las batallas más importantes no siempre se ganan con la fuerza de la juventud, sino con la astucia afilada por el sufrimiento y una voluntad indomable. Nos enseña que la venganza puede ser un arte y que una lección, cuando es impartida por un maestro del dolor, puede ser verdaderamente mortal. ¡Qué final! ¡Qué estrategia! Rajan no solo derrotó a su rival, lo desmanteló, le enseñó el verdadero significado del poder y la consecuencia. Si esta saga de un rey caído y su regreso legendario te ha dejado con la piel erizada y el corazón en un puño, entonces este es tu territorio. Asegúrate de suscribirte ahora mismo a Furia Animal y de activar esa campanita para que no te pierdas ni una gota de la adrenalina que derramamos aquí cada semana. Destroza ese botón de me gusta si la lección mortal de Rajan te pareció una obra maestra de la justicia salvaje. Y comparte esta épica con todos los que necesitan saber que un viejo tigre nunca deja de ser un tigre. ¿Qué te pareció la venganza de Rajan? ¿Crees que fue demasiado lejos o Kyle merecía cada segundo de su lección? Queremos que el debate explote en los comentarios. Hasta la próxima, valientes, y que sus enemigos siempre recuerden el rugido de su justicia.